Bueno, una vez que ya hemos resuelto y hemos visto cómo son las álgebras que vamos a ir haciendo con los bloques, ¿cómo haríamos esto en MATLAB? Bueno, primero que nada, en MATLAB vamos a tener una función de transferencia en el espacio de Laplace, siempre, en la cual, bueno, tenemos un numerador y tenemos un denominador. Entonces vamos a cargar en MATLAB con el comando G1, le vamos a decir a la función de transferencia G1, le vamos a decir que es una transfer function, TF, abro paréntesis, entre corchetes los elementos del numerador y luego entre corchetes los elementos del denominador, y así vamos a haber definido una G1 que sea una función de transferencia en tiempo continuo. Bien. Del mismo modo, podríamos definir esta función de transferencia G2 con el comando G2 igual a TF, paréntesis, corchete, el numerador, entre corchetes los elementos del denominador y cerramos paréntesis. Si no queremos que el elemento figure cuando escupe el resultado, entonces ponemos un punto y coma al final, le damos Enter y se ejecuta. Fíjense que en el espacio de trabajo sería en MATLAB. Si esto es MATLAB, yo acá puedo poner que esto es una transfer function, que G1 es una transfer function de el numerador que voy a poner entre corchetes, que voy a decir en este caso 2, y después voy a poner los elementos del denominador, en la que le voy a poner 1, 2 y 3. ¿No? Entonces, si no quiero que cuando le doy Enter me escupa el resultado, le doy un punto y coma al final, le doy un Enter y acá es donde estoy ingresando el texto. Y acá es donde me figuran los elementos que yo voy creando. En este caso he creado un G1 acá que me dice que es una función de transferencia de 1 por 1. Bien, ¿qué hubiese pasado si yo ingresaba el mismo texto que antes, pero no le ponía un punto y coma? Cuando pongo un Enter, me escupa el resultado. Esto de que se ejecuta y me escupa el resultado es poco práctico por ahí cuando uno no está debugueando. Y después cuando necesitas debuguear, bueno, le sacas los puntos y coma y vas viendo. Eso lo vamos a ver mejor en persona. Mientras tanto vayan probando ustedes y viendo. Entonces ya tenemos creadas con los comandos que figuren acá una función de transferencia G1 y una función de transferencia G2. Y si yo quisiese conectarlas en serie, lo que voy a tener que usar es, voy a definir a este conjunto de cosas conectadas en series, lo voy a definir como sys_a. Y sys_a va a ser igual a una conexión en series y pongo la primera función de transferencia y la segunda función de transferencia. Entonces, sys_a va a terminar siendo, si no le pongo punto y coma, me escupa el resultado y es el producto de estas dos funciones de transferencia. Si yo quisiese hacer una conexión en paralelo, entonces pongo que sys_b va a ser igual al paralel de G1 con G2. Bien. Ahora, si yo quisiese, como habíamos visto antes, una conexión con realimentación, entonces, cuando tengamos la señal de realimentación, vamos a tener una señal de error y vamos a poder trabajar. Pero en ese caso, lo que vamos a hacer es, si tenemos, vamos a usar el comando feedback. Si yo, por ejemplo, no supiese usar el comando feedback, pongo help, el comando sobre el cual quiero algún tipo de ayuda del sistema, y ahí MATLAB me va a explicar cómo va a ser la conexión feedback que yo voy a hacer entre sys1 y sys2. Bien, entonces voy a definir un sysc que va a ser igual al feedback entre G1 y G2. Ahora, un tema importante. Nosotros vimos que la realimentación podía ser, si esto es positiva, si tengo una realimentación positiva, entonces el signo que figura acá en la ecuación equivalente es negativo. Y si la realimentación fuese negativa, como es en el ejemplo en negro, tenemos el símbolo positivo, ¿no? Ahora fíjense que cuando yo en MATLAB puse feedback de G1 y G2, no puse qué tipo de realimentación era. Porque MATLAB presupone que la realimentación va a ser negativa. Si yo quisiese especificar una realimentación positiva, entonces acá agregaría un coma y un 1. ¿Cómo yo sé esto? Porque en help feedback acá aparecen otras líneas que me va a explicar bien cómo usar el comando. Les propongo que vayan a MATLAB, que pongan feedback, help feedback y traten de hacer la operación correspondiente.